Recuerdo claramente aquel día que fui al río Paraná con mis padres. Era un día soleado, el aire estaba lleno del aroma fresco del agua y la vegetación que bordeaba las orillas. Mis padres querían hacer un picnic junto al río, un plan simple, pero yo no podía dejar de sentir una extraña sensación desde el momento en que llegamos. Algo en el ambiente se sentía ahí diferente. Mientras mi madre colocaba la manta y mi padre preparaba los sándwiches, decidí caminar un poco por la orilla, observando cómo el agua se movía lenta pero constante. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En la distancia, un barco emergía de entre la niebla que no debería estar allí en un día tan despejado. Era un barco antiguo, de madera oscura y podrida, con velas desgarradas que parecían ondear a pesar de que no había viento. A medida que se acercaba, el aire a nuestro alrededor se volvió más frío, casi gélido. ¿Lo ven?, pregunté, señalando el barco. Mis padres miraron hacia donde apuntaba, y pude notar cómo sus rostros se tornaban pálidos. ¿Qué es eso?, murmuró mi padre, tomando a mi madre de la mano. Nadie en la orilla parecía darse cuenta de la presencia del barco. Era como si estuviera allí solo para nosotros. Decidimos acercarnos un poco más para observarlo mejor. El barco se deslizó suavemente por el agua, pero no hacía ningún ruido. Ni el crujir de la madera ni el chapoteo del agua. Y entonces, cuando estuvo lo suficientemente cerca, vimos algo que nunca podríamos olvidar. A bordo, se podían ver sombras, figuras humanoides que se movían lentamente, como si estuvieran ocupadas en sus quehaceres. Pero había algo en ellas que no era natural. Sus movimientos eran rígidos, como si cada acción estuviera fuera de tiempo, como un viejo film roto proyectado a la fuerza. Cuando mi madre quiso retroceder, una de esas figuras giró la cabeza hacia nosotros, y su rostro, o lo que parecía serlo, no tenía rasgos. Solo una sombra negra donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Sentí que algo me apretaba el corazón. Esa sombra vacía parecía mirarme directamente, como si me viera a través del alma. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. El barco se quedó flotando allí, inmóvil. No había ancla, pero nos movía. Las sombras simplemente se quedaron paradas, mirándonos. Mi padre, intentando mantener la calma, nos empujó a mi madre y a mí para alejarnos. «Vámonos de aquí», susurró, con una voz temblorosa. Mientras corríamos de vuelta al auto, el río pareció cobrar vida de repente. El viento comenzó a soplar con fuerza, y un frío indescriptible nos envolvió. Las ramas de los árboles se agitaban frenéticamente, como si algo invisible estuviera corriendo entre ellas. Cuando llegamos al auto, el barco había desaparecido. Pero el río seguía igual de inquieto, y el aire, cargado de esa sensación de que algo nos había visto y no nos iba a olvidar. Desde ese día, mis padres se negaron a regresar a Paraná. Yo tampoco he vuelto. A veces sueño con ese barco, con esas sombras sin rostro, y cada vez que lo hago, despierto con la sensación de que algo está acechando en la oscuridad de mi cuarto. Y aunque intento convencerme de que todo fue un truco de la mente, una parte de mí sabe que aquel barco sigue navegando, esperando encontrar a quien tenga el infortunio de cruzarse en su camino. Creepypasta. El lado oscuro de Javier a la bufona. Había una vez, en un rincón oscuro de Juba, una fangirl devota llamada Javier a la bufona. Era más que una simple admiradora de Javier el bufón. Estaba obsesionada. Su vida giraba en torno a él, soñando día y noche con ganarse su corazón. Su sonrisa, su poder y su carisma la atraparon desde el momento en que lo vio. Sin embargo, había un pequeño problema. Javier el bufón apenas sabía que ella existía. Javier intentaba de todo. Creaba elaborados planes para llamar la atención de su ídolo, pero siempre fracasaba. Los días pasaban y su frustración crecía. En el fondo de su corazón, una oscuridad comenzaba a emerger. Cada vez que veía a Javier rodeado de sus amigos o conocidos, el resentimiento dentro de ella ardía más fuerte. Se sentía ignorada, invisible, y esa mezcla de obsesión y desesperación comenzó a consumirla. Una noche, en la más profunda desesperación, Javiera encontró a Infinite Attempt, un ser inmortal que alguna vez fue una versión alternativa de Capitán Kubik. Infinite Attempt había sido maldecido. No tenía brazos ni piernas, y su eternidad estaba destinada a un ciclo sin fin de sufrimiento. Para Javiera, este pobre ser se convirtió en el objeto perfecto para desahogar su rabia. En su locura, Javiera empezó a visitar a Infinite Attempt en secreto.
Al principio, solo lo insultaba y humillaba, pero pronto la oscuridad en su interior la empujó más allá. Descubrió una satisfacción retorcida en su sufrimiento. Lo golpeaba con fuerza, sabiendo que su inmortalidad lo obligaba a soportar todo, sin poder defenderse o escapar. Pero no se detenía ahí. Cada vez que sentía que Javier el bufón la ignoraba, regresaba con más furia, descargando su frustración sobre él, torturándolo de las maneras más horribles. Los gritos de Infinite Attempt resonaban en las sombras, pero nunca podían escapar. Javiera lo tenía atrapado, y su locura crecía con cada tortura. Se convirtió en un ciclo vicioso. Cuanto más ignoraba Javiera, más salvajes eran los castigos que infligía a su prisionero. Pero el verdadero horror no residía solo en la tortura física. Javiera jugaba con su mente, prometiéndole una liberación que nunca llegaría. Se burlaba de su sufrimiento eterno, diciendo que, al igual que él, ella también estaba atrapada en un ciclo de desesperación por un amor no correspondido. Decía que él debía entender su dolor, porque ambos estaban condenados a una eternidad de tormento. Lo más espeluznante era cómo la oscuridad en Javiera la hacía justificar sus actos. Para ella, Infinite Attempt no era más que un muñeco al que podía moldear y destruir a su antojo. Su inmortalidad lo hacía perfecto para su macabro juego. Con el tiempo, Javiera se convirtió en una figura temida en las sombras de Juba. Los pocos que conocían su verdadera naturaleza susurraban su nombre con miedo. Nadie sabía de sus atroces actos, pero algunos sentían la energía oscura que la rodeaba, y aquellos que alguna vez se cruzaron en su camino notaron una mirada fría, como si detrás de sus sonrisas coloridas y su personalidad extravagante se ocultara un abismo insondable. Pero, al cabo de unos días, la oscuridad que había consumido a Javiera comenzó a desvanecerse, dejando un vacío inquietante. En las noches solitarias, la culpa empezó a asomar su cabeza, perforando su conciencia. Las risas maníacas que antes la acompañaban se tornaron en susurros sombríos de arrepentimiento. Ya no podía soportar el peso de lo que había hecho. Comenzó a recordar los ojos de Infinite Attempt, ese ser indefenso al que había sometido a tormentos inimaginables. La inmortalidad que antes había visto como una excusa para justificar sus actos ahora se transformaba en una maldición. Sabía que, aunque él no podía morir, su sufrimiento era real y eterno, y ella era la responsable de cada momento de su agonía. Una noche, con lágrimas en los ojos y la mente llena de remordimientos, Javiera se acercó al lugar donde mantenía prisionero a Infinite Attempt. Su mirada, antes llena de maldad y locura, estaba ahora vacía, quebrada por el peso de su culpa. Se arrodilló frente a él, intentando pedir perdón, pero las palabras se ahogaban en su garganta. ¿Cómo podría disculparse por algo tan monstruoso? Lo siento, susurró, aunque sabía que sus disculpas no podrían deshacer el daño. Infinite Attempt, con la mirada vacía de tanto dolor, no respondió. No podía. Había pasado por tanto sufrimiento que las palabras ya no tenían sentido para él. Aunque su inmortalidad le aseguraba la supervivencia, el alma de Infinite Attempt estaba rota. Javiera lo dejó libre, esperando que, de alguna manera, eso pudiera aliviar su culpa, pero en el fondo sabía que nunca se liberaría del todo. Aquella obsesión enfermiza la había llevado por un camino sin retorno, y aunque ya no podía seguir haciendo daño, las marcas que había dejado en su propia conciencia la perseguirían para siempre. Desde entonces, Javiera se apartó de todos, sumida en su arrepentimiento. Aunque seguía admirando a Javier el bufón, ya no buscaba su atención con la misma desesperación. Su oscuridad no había desaparecido por completo, pero ahora sabía que no podía volver a sucumbir a ella. Las noches de tortura habían terminado, pero las pesadillas, esas las seguirían para siempre. Esa noche, el sueño no parecía diferente a los demás, pero pronto entendí que algo no estaba bien. Estaba solo, caminando por un departamento que reconocí de inmediato. Era la primera casa en la que había vivido. Los pasillos eran largos, infinitos, y las paredes estaban descoloridas, como si el tiempo no hubiera pasado solo para mí. Era como estar atrapado en uno de esos espacios liminales que ves en imágenes perturbadoras, lugares entre lo familiar y lo vacío. Avancé lentamente por el departamento, esperando encontrar alguna señal de vida, pero solo había silencio. Quería ver a mi familia, pero no estaban. ¿Dónde están todos?, me preguntaba mientras abría cada puerta. En lugar de encontrar a alguien, lo único que me esperaba eran pasillos cada vez más largos y oscuros. Decidí salir. La siguiente casa en la que me encontré fue la de mis abuelos.
De inmediato sentí una mezcla de nostalgia y confusión. Pero algo en el ambiente era distinto. El olor a café y la calidez que solían impregnar la casa ya no estaban. Las sombras en las esquinas parecían moverse por sí solas, y aunque la casa era la misma que recordaba, parecía vacía. Caminé por los corredores y entré en los cuartos. Había recuerdos flotando por el aire, pero eran distantes, como fantasmas del pasado. Mis abuelos tampoco estaban aquí. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a la tercera casa. La reconocí al instante. Las puertas mampalas que conducían a 3 dormitorios estaban ahí, tal como las recordaba. Pero esta vez, los dormitorios parecían estar conectados de manera extraña, como si el espacio estuviera distorsionado. Abría una puerta, pero en lugar de un cuarto, aparecía un pasillo sin fin. Intenté salir de la casa, y ahí estaba, la gran palmera junto a la salida. Era imponente, pero se balanceaba de una manera antinatural, como si algo estuviera mal con el viento que la movía. Me pregunté si estaba atrapado. Sin saber cómo, terminé en mi casa actual, esa pequeña vivienda donde todo es más estrecho. Sentí una breve sensación de alivio, pero pronto noté que la puerta de salida estaba abierta. Afuera, me esperaba el camino que siempre tomaba para coger el colectivo. Solo que esta vez, algo estaba mal. El camino, que normalmente era largo pero manejable, ahora se extendía sin fin, alargándose como si el horizonte se estuviera escapando de mí. Comencé a caminar, intentando llegar a la parada del colectivo, pero cuanto más avanzaba, más lejos parecía estar. El sol se desvanecía y el cielo se tornaba gris. Pronto me di cuenta de que había dejado de avanzar hacia adelante y estaba descendiendo. Un abismo oscuro apareció a mis pies. Caí. En el fondo del abismo, me encontré rodeado de imágenes, pero no eran solo imágenes. Eran recuerdos de mi infancia. Risas, momentos de alegría, de tristeza, escenas que había olvidado o que prefería no recordar. Estaban por todas partes, flotando a mi alrededor, proyectándose en las paredes oscuras del abismo. Era como si todo mi pasado me estuviera observando, pero yo seguía sin encontrar a nadie, ni a mi familia ni a mí mismo. Estaba solo. Y entonces la vi. Una puerta, solitaria y desvencijada, flotando en el vacío. Sentí que debía cruzarla, pero el miedo me atrapó. ¿Qué pasaría si la cruzaba? Era la puerta hacia la realidad, lo supe de inmediato, pero también sabía que dejar atrás este sueño significaba enfrentar algo más profundo, algo que había estado evitando. Con una última mirada a los recuerdos que me rodeaban, decidí abrir la puerta. Y desperté. Desde aquella noche, me sigo preguntando, ¿qué fue eso que había soñado? ¿Por qué aparecí en todas las casas en las que he estado una vez en mi vida, pero como totalmente vacías? Pero lo mejor que puedo preguntarme fue esto. ¿Acaso esto fue un recorrido por todas las viviendas que pasé junto a mi familia, pero de una manera totalmente liminal y en solitario? El 17 de julio de 2009, Nickelodeon organizó un evento en su canal de cable conocido como el Maratón de Ultimate SpongeBob SpongeBash. El maratón se llevó a cabo aproximadamente 10 años después de la emisión del primer episodio de Bob Esponja, ya que estaba destinado a celebrar el 10º aniversario de la serie. En ese momento, había 13 episodios nuevos junto con 20 reposiciones que duraron aproximadamente 2 días. No solo eso, sino que incluso durante las horas de Nick at Night, los episodios de Bob Esponja continuarían transmitiéndose hasta el 19 de julio, cuando se mostró el estreno final. Sin embargo, en el momento en que comenzó este maratón, los testigos comenzaron a notar varios errores y problemas de pantalla en el canal en cuestión. Los espectadores, tanto niños como adultos, rebobinaban y grababan ciertos errores que ocurrían, como el papel que repentinamente cambiaba al siguiente episodio a la mitad de su tiempo en pantalla y Se Busca Ayuda saltaba repentinamente 2 minutos hacia adelante después de que la escena en la que se presentaba a Bob Esponja mostrado. Se supuso que se trataba de fallos técnicos, ya que uno de ellos provocó que se colocara un gráfico en la pantalla. El gráfico decía: algo salió mal y estamos intentando solucionarlo. Volveremos a la normalidad tan pronto como podamos. Lo siento. Estos errores solo durarían 3 horas después de que comenzara el maratón.
Se detendrían repentinamente después de la tercera hora y la calidad volvería a la normalidad durante las siguientes 21 horas. Llegó el día siguiente. La programación de Nick at Night cambiaría a Nickelodeon durante el día, dejando un día más para que terminara el maratón. Con el tiempo, los espectadores distinguirían sucesos muy extraños, casi aterradores, durante el segundo día. Estos sucesos se producirían cada 3 o 4 episodios, como si fuera un patrón específico establecido por alguien antes de su emisión. El primer caso de esto se vio durante el episodio A SquarePants o No a SquarePants. En un fotograma específico que mostraba la cara de Bob Esponja, la pantalla se congelaba y se podía escuchar un silencio total durante al menos 11 segundos. Una vez transcurrido ese tiempo, el fotograma se cortaría inmediatamente a una versión muy editada. El resultado fue inquietante. La expresión facial de Bob Esponja cambió a una sonrisa amenazadoramente enojada y fuera de lo normal para él. Sus pupilas estaban contraídas, reemplazadas por pequeños puntos completamente desprovistos del color del iris. Tenía la boca anormalmente ancha y los dientes apretados con fuerza. Por último, sus ojos estaban rosados e inflamados, con bolsas negras formándose alrededor de sus párpados inferiores. Se escuchó un ruido sordo distorsionado mientras se mostraba la imagen editada. Estas imágenes editadas se mostrarían solo durante 1,5 segundos antes de continuar con el episodio. Estos acontecimientos continuaron al menos 6 veces más. Los fanáticos de Bob Esponja recurrían a las redes sociales o foros de fanáticos en línea después de verlos, y la mayoría de ellos hablaban de contactar a Nickelodeon de alguna manera y explicar qué estaba sucediendo exactamente con pruebas. La mayoría de las personas que investigaron lo hicieron por correo electrónico, mientras que otras hicieron todo lo posible para comunicarse con la empresa. Como se mencionó anteriormente, 6 de estos incidentes ocurrirían, y durante la emisión del último episodio, el mismo incidente ocurriría una vez más. Aunque esta vez, en lugar de volver al episodio que se estaba mostrando actualmente, la pantalla pasó a un fondo blanco. Después de un breve momento, una imagen transparente de un garabato de Bob Esponja apareció en la parte inferior de la pantalla. En un formato tipo presentación de diapositivas, el texto aparecía en la pantalla, mostrando mensajes insultantes y degradantes que aparentemente no habían sido revisados y que, en teoría, estaban dirigidos al personal de Nickelodeon. La transcripción decía lo siguiente. Todos ustedes son tan malditamente negativos todo el tiempo, día tras día, hora tras hora, siempre están enojados esperando algo mejor. Ojalá por una vez cerraran la puta boca y actuaran como unos seres humanos decentes por una vez en sus vidas. Piensen en los pobres niños, ustedes les lavan el cerebro con sus actitudes enconadas. Me da vergüenza incluso estar en la misma habitación, no. El mismo planeta que ustedes. Oh, pobres bebés, pobrecitos, tristes por la verdad. Como unos bebés y me enferman. Bueno, que se jodan todos. A la mierda todo. Ustedes son la razón por la que el arte está muerto. Ustedes son la única razón por la que recaí. He terminado, renuncio a este puto trabajo de mierda. Feo, enfermo, repugnante, aborrecible, horrible. Me dan ganas de vomitar. Una vez que aparecía la última línea de texto en la pantalla, se reproducía una grabación en alto volumen, pero de mala calidad, de lo que sonaba como un verdadero colapso mental. Los relatos del incidente dijeron que los sonidos consistían en un hombre de mediana edad gruñendo y quejándose, con vidrios rotos y una variedad de objetos rompiéndose cerca del micrófono. Esto duraría unos 20 segundos antes de pasar al mismo gráfico en pantalla mencionado anteriormente. Pronto se reveló que estos incidentes pretendían ser una broma de mal gusto inventada por un empleado descontento, llamado Armond Rafael Ramsey. Se especuló que planeaba dejar de trabajar para Nick, pero quería mostrar a los espectadores cómo se sentía. Armond fue inmovilizado en la oficina corporativa de Nickelodeon y arrestado el 19 de julio de 2009. Pronto fue acusado de manipulación informática, sentenciado a 4 años de libertad condicional y una multa de $2.000 por las intrusiones en la señal. Si esta historia tuviese una moraleja, sería más o menos así. El odio y la frustración no valen el precio de la libertad. Cuando permites que tus emociones controlen tus actos, las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que imaginas. La justicia siempre alcanza a quienes cruzan los límites, y el deseo de venganza puede llevar a perder más de lo que se pretendía ganar. Creepypasta. El lamento de Discovery Kids. Era una madrugada tranquila cuando ocurrió.
El famoso canal infantil Discovery Kids acababa de terminar un maratón de 24 horas de Peppa Pig, una decisión tomada para atraer a más audiencia y complacer a los pequeños televidentes. Sin embargo, la reacción del público fue distinta a lo esperado. Las redes sociales estallaron en críticas, memes y burlas sobre el maratón interminable. Muchos padres se quejaron de que ya no soportaban los sonidos de los cerditos, y los niños parecían cansados y aburridos de ver siempre lo mismo. Sin embargo, algo extraño sucedió tras el final del maratón. Aquellos que aún tenían encendido el televisor notaron que la señal del canal no volvió a su programación habitual. En lugar de eso, apareció un extraño fondo negro, acompañado de un susurro apenas audible. Luego, la pantalla mostró algo aún más desconcertante. Una figura humanoide femenina, hecha con los colores y la forma del logotipo de Discovery Kids. Sus ojos brillaban con un tono apagado, y su rostro parecía desgarrado por la tristeza. Se quedó allí, en silencio, durante unos segundos antes de hablar. Su voz sonaba metálica y entrecortada, como si estuviera llorando. Lo intenté hacerlos felices, pero fallé, dijo con una voz que transmitía un dolor indescriptible. Sus manos temblaban mientras las llevaba a su rostro. La figura comenzó a caminar hacia el frente de la pantalla, acercándose lentamente, como si quisiera salir de ella. Fue mi culpa, yo aprobé este maratón, yo dejé que Peppa Pig consumiera nuestras almas, es culpa mía. Gritó con desesperación. Entonces, de la nada, la figura empezó a reír de forma histérica, una risa que no encajaba con su apariencia infantil. Su voz cambió, volviéndose más grave y distorsionada. Tal vez debería acabar con Peppa. Sí, con ella y con todos en su serie. Así, todo sería más fácil, nadie volvería a quejarse, murmuró mientras en su rostro aparecía una sonrisa torcida. De repente, su expresión cambió de nuevo. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos brillantes, y su cuerpo se estremeció. Pero, no es solo Peppa, es todo. Yo misma arruiné este canal. Gritó. Golpeó su propio pecho, como si quisiera castigarse. Fue entonces cuando mencionó un nombre que hacía tiempo no se escuchaba en el canal. Doki, susurró. La figura comenzó a sollozar, y su voz se llenó de un dolor desgarrador. Nunca debí dejarte ir, tú eras la luz, la esperanza de este canal. Pero te abandoné, te dejé a la deriva, y ahora todo es un desastre. La figura cayó de rodillas, hundida en su propio dolor. Esto es culpa mía. Me volví avariciosa, me olvidé de lo que realmente importaba. Doki, si pudieras escucharme, perdóname. Gritó, mientras el eco de su llanto resonaba en la pantalla. En ese momento, la transmisión se cortó. La señal del canal se perdió, y todo quedó en silencio. Al día siguiente, Discovery Kids volvió a su programación habitual, pero algo había cambiado. Durante los comerciales, muchos televidentes notaron que, por breves segundos, aparecía el rostro de Doki en las esquinas de la pantalla, como si estuviera observando. Además, los colores del logotipo del canal parecían más opacos, como si algo o alguien estuviera consumiendo su esencia. Desde ese día, aquellos que sintonizan Discovery Kids a altas horas de la madrugada aseguran escuchar susurros débiles, palabras que parecen un lamento. Algunos juran haber visto la figura humanoide del logo, con lágrimas corriendo por su rostro y una sola palabra en sus labios. Doki. Te extraño. Llévame contigo. Stare at the girl,